Vamos a intencionar al maestro Ruanel para que responda una serie de cuestiones relacionadas con la pedofilia o la pederastia o los abusos de la institución de la Iglesia. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenido. Aquí estoy. ¿Qué tal está? Me alegro de que estés aquí, Laura. Sí, hacía tiempo. Estoy bien, pregunta lo que quieras. De acuerdo. Sobre el tema de la cofradía, pornografía infantil, en Chile, ¿se disolvió? Pero tú me vas a venir con temas complicados. Claro. Estos temas a mí me repugnan. O sea, es algo que me incomodan sobremanera. No puedes imaginarte cómo me incomodan. Me incomoda muchísimo hablar de todo esto. Ya sabía yo. Yo digo, qué raro que Laura me llame. Había trampa en todo esto, ¿eh? Había trampa. Sí, hay temas que no... Es broma, porque obviamente que he conceptuado con tu tetán y está bien, voy a responder. No, lamentablemente no se disolvió. Entonces es obvio que quedan en pie otros miembros. Sí, por supuesto. ¿Y qué alcance? Son más de los que directamente se piensa. Ten en cuenta que este tema es un tema realmente escabroso. Por un lado tenemos en cuenta que la Iglesia ha cometido y sigue cometiendo errores horribles. Mucha gente culpa el celibato de estas cosas, pero es una manera de culpar a algo, como para darle nombre a algo. A lo que culpas, ¿no? Pero... una manera de justificarlo. Es una cortina de humo, es una cortina de humo. Mucha gente denuncia el celibato. Lo que hay que denunciar no es el celibato. Es el acto. Lo que hay que denunciar directamente es la falta de moral que hay en esos seres, punto. En seres que supuestamente están cerca de Dios. Es una auténtica aberración. Se aprovechan que esas personas que están completamente aberradas, que tienen esa cantidad de engramas, estén ahí dentro. Entonces, desde ahí es desde donde viene. ¿Tú quieres erradicar todo esto, Laura? Directamente enseña valores. Enseña valores. O sea, no es un problema de celibato o no celibato. Si bien el celibato es una auténtica tontería, una auténtica estupidez también. Acá no hablamos de celibato. Tú imagínate que tú de repente tienes relaciones sexuales siendo sacerdote con otro varón o con una mujer, da igual, es lo mismo. Está bien, fuera en la sociedad nadie te condenaría, si no fuera porque eres sacerdote. Si no fuera porque eres sacerdote, ¿no? Pero la línea moral que separa tener una relación sexual con una mujer o un hombre corriente a tenerlo con un niño o una niña que son absolutamente menores de edad, esto directamente va más allá del celibato. Es una falta de valores. Si el problema fuera que la persona se salta al celibato, bueno, está bien. No es necesario que lo haga con una niña o con un niño. Es absolutamente injustificable. Injustificable. Sí. Tú piensas que la Iglesia se ha movido en lares completamente muy complicados. Hay casos realmente muy reputados, realmente muy conocidos. Hay el caso, por ejemplo, de una niña de apenas 15 años que se llamaba Emanuela Orlandi, que directamente se simuló su desaparición y su muerte para secuestrarla, tenerla en el Vaticano y hacerla que participe en todo tipo de orgías aberrantes. Más tarde la sacrificaron directamente para que no se supiera nada. Este es un caso con nombre y apellidos, y es apenas un caso de los tantos casos que hay que directamente no tienen nombre y apellido. Hubo 3 niñas en una localidad española, en Alcácer, donde directamente estuvo involucrado gente del sacerdocio y directamente luego se tapó. Sí, de hecho es así el resolver. Se tapó y se acusó a un chivo expiatorio. Sí. Hay otro caso de una niña que se llama Madeleine y sucedió exactamente lo mismo. Está la Iglesia implicada. O sea, estamos hablando de casos conocidos. ¿Cuántos habrá
que directamente no se conocen. Obviamente todo esto se silencia, se tapa, se esconde dentro de la Iglesia. ¿Y qué alcance global tiene? ¿A qué te refieres? Si el tema de las cofradías, si es a nivel mundial o solo en Chile, o el tema... No, esa cofradía directamente es de Chile. El tema es que hay cientos de cofradías, literalmente cientos, expandido por el globo, en distintos países. Ese es el que se ha destapado. Uh-huh. Hay muchos más, donde puede haber implicado desde 5, 10, hasta 30, 50 individuos por cofradía. Imagínate, madre mía. Pero tampoco son tantos, querida Laura. Si tienes en cuenta que dentro de la Iglesia hay cientos de miles de personas implicadas, el porcentaje realmente es bajo. Es bajo. No es tan alto, realmente. Lo que pasa es que se mitifica la figura de la Iglesia. Se mitifica todo lo que está, entre comillas, cerca de Dios. Y se le atribuyen cualidades puras. Y por eso es como que llama más la atención. Uh-huh. Pero realmente el porcentaje es bajo, ¿eh? Es bajo. Para la cantidad de personas que hay dentro de la Iglesia. La siguiente pregunta es sobre red de trata de blanca dentro de la Iglesia. ¿Cuáles serían las rutas de comercio? No, sobre todo África a América, sobre todo. Uh-huh. Piensa que América es el único continente que tiene más de la mitad de feligreses que son directamente católicos. Bastantes. Es el continente con mayor cantidad de feligreses. ¿Alguna cosa más a decir sobre esto? No podemos cerrar. Vale. La siguiente pregunta sobre el padre Julio Grassi, de Argentina. ¿Fue un chivo expiatorio o es el verdadero culpable de los abusos? No, fue un chivo expiatorio, le hicieron pagar personas que querían ocuparse directamente de su cargo en la fundación que tenía, incluso fundaciones rivales, etc. Hay un tema donde están involucrados incluso políticos, no solamente gente de la propia Iglesia. Es un tema de corrupción directamente dentro del país. Vale. En cuanto a los centros de rehabilitación para pedófilos en el sacerdocio, ¿cuál es el régimen de rehabilitación? Pero no funciona de nada, porque fíjate, en esos centros de rehabilitación lo único que se hace es repetir permanentemente que ellos no tienen la culpa. O sea, justamente les reducen importancia al tema. Lo que hacen es permanentemente repetirles, es una aberración completamente. Les repiten permanentemente que todo el mundo puede pecar, que es un simple pecado humano, que es un simple error, que no es importante. Y luego estas personas vuelven a ser reinsertados permanentemente se los reubica, en la mayor parte de los casos, se los reubica de país, de sede. Pero en muy raros casos se les excluye, y mucho menos se los rehabilitan y se los reinserta. Mucho menos. De hecho, fíjate que esta gente que hace esto, lo hace convencida de que lo que están haciendo está bien. Toda secta, todo movimiento religioso, de alguna manera tiene su parte tramposa, ¿no? Su parte de trampa, donde tú puedes de alguna manera autoconvencerte y creerte una mentira. Ellos están absolutamente convencidos que el acto sexual no importa con quién realizarlo, no importa la edad, ¿no? Están absolutamente convencidos de que eso es y debe ser así. Y entonces, ¿cómo pueden? Porque evidentemente muchísimos sacerdotes tienen vía libre en los seminaristas. Y muchos de ellos son menores de edad. Y los manipulan, porque al ser menores de edad son mucho más manipulables. Uh-huh. Entonces los convencen y los engañan. Muy rara vez, además no hay tampoco protocolos, ni hay nada para poder avisar de todo esto. Entonces lo que sucede muchas veces es que lo que se hace es que, primero, que los menores de edad tienden a callar, porque piensan que no pueden comunicar y que no los van a comprender. Y segundo, que cuando lo transmiten, no los toman en serio. Y tercero, que cuando lo denuncian, ya es demasiado tarde. Y muchas veces lo denuncian a organismos locales, que luego eso no va más allá. Porque no hay un protocolo dentro del Vaticano. Uh-huh. Eso es lo que sucede. Es muy pocos son los casos que realmente se llegan a conocerse. Muy pocos.
Pero ellos están muy convencidos, de que lo están haciendo bien. Están convencidos de que el tener relaciones sexuales, ellos creen que no tienen ningún tipo de problema, y además creen de que la edad no es ningún impedimento. Y hasta cierto punto ellos tienen razón. Ojo, me explico, para que nadie se eche las manos a la cabeza y piense que estoy justificándolos. Es cierto que la edad física no tiene ningún tipo de sentido a la hora de marcar una limitación sexual. Porque hay personas que evolucionan mentalmente más rápido que otras y no tienen ningún tipo de sentido. Hay personas que están mucho más preparadas y capacitadas, siendo menores de edad, para tener relaciones sexuales que personas que son directamente mayores de edad. Pero, de alguna manera hay que medir eso. Entonces, de alguna manera se mide con este tipo de leyes, con este tipo de franjas, de situaciones. Sí. El problema de ellos, y ahí es donde están aberrados, es a que no les importa de ninguna manera que la persona esté más o menos evolucionada a nivel mental. Buscan directamente la sumisión de la víctima y el placer de ejecutar a la víctima, el placer de someter la voluntad con el poder. Prácticamente es un juego aberrado, pero un juego al fin, de sometimiento. Entonces, ¿quieres decir que, por ejemplo, la mayoría, porcentaje alto de estas personas que cometen ese acto hostil, si no fuesen religiosos, no sucedería? ¿O sí? Pues al no tener ese poder... Ten en cuenta que hay muchísima mayor cantidad, y voy aquí a separar un término. No es lo mismo el pedófilo que el pederasta. El pedófilo es la persona que tiene interés por las personas menos desarrolladas o los niños o las niñas, ¿no? El pederasta es el que directamente cruza la línea y tiene relaciones sexuales sometiendo a esa parte. El caso es que hay infinidad de pedófilos e infinidad de pederastas fuera de la iglesia. Muchos más de los que se dan a conocer. Son muchísimos, hay una cantidad enorme. El caso es que es cierto que dentro de la iglesia hay una facilidad para que eso se tape y pase desapercibido que no lo hay fuera. Porque hay muchos intereses creados. Hay gente detrás realmente importante en el poder que directamente tapan. Ya. Y personas a veces de renombre incluso. La siguiente pregunta trata sobre el Papa Benedicto XVI. ¿Estuvo involucrado directa o indirectamente en los casos de abuso sexual en Viena? A ver, indirectamente sí. Y no solo con ese, sino con muchos otros. Porque conocía de la existencia de mucho de todo esto. Indirectamente sí. Él directamente no participa, pero es un acto hostil enorme porque tenía mucha información y cuanta más información se tiene, más se castiga o más punible es el acto hostil, ¿no? ¿De qué? De tapar, claro. De ocultar. Sí. Pues la pregunta de qué tanto sabía ya has dicho que mucho, ¿no? Muchísimo, estaba muy metido. Era uno de los temas que más le interesaban porque además él consumía, si bien no directamente, no participaba en la agresión o en el acto, sí tenía muchísimos vídeos y cosas grabadas que luego él consumía por su parte. ¿Qué medidas adoptó? No, ninguna. Directamente, como digo, tapó todo. Sí. Tapó todo. Obvio que eso le comportó severo karma. Maestro, perdón que le interrumpa. Cuando se graba un engrama de ese tipo de abuso sexual y demás, ¿es correcto que, según lo que dice Dianética, que se graba también todas las valencias que están ahí presentes? Es obvio. Es obvio que así sea. ¿Cómo se encuentra el receptáculo? Si quieres hacemos un breve parón, pero continuamos después. De acuerdo. ¿Te parece? Sí. No es por el receptáculo directamente. Ahora continuamos. Hasta ahora. Bien, vamos a retomar la canalización con el maestro Ruanel, con Laura como interlocutora. ¿Qué tal? Nuevamente para continuar. Sí, bienvenido. ¿Paso a la siguiente pregunta? Ya me pone mal directamente porque sé de lo que me vas a preguntar. Sí. Estábamos hablando sobre el tema de abusos sexuales y tal, entonces hemos preguntado anteriormente con el Papa Benedicto y ahora era el turno del Papa Francisco. ¿Se calla o lo callan? Lo callan, claramente. Él intenta por todos los medios ser transparente, intenta por todos los medios llegar al origen y pone todo su empeño
Se lo ha tomado como un asunto muy serio que tiene que resolver. Él se ha propuesto que dentro de su estatus y dentro de su tiempo tiene que intentar erradicar el tema. Otra cosa es que lo silencien. Sí, es lo que estaba pensando yo. Él sabe justamente que no puede hacer todo lo que le gustaría. Sí, justamente. Me habrás leído de todo porque estaba pensando, entonces peligrará su vida también. En cuanto a la nueva ley que emitió, ¿es posible que se logre una mejor transparencia sobre estos tipos de casos o que haya una baja en el índice de estos? Es lo que él pretende, pero va a haber más casos. Me refiero que se vean a la luz pública desde esto. Eso sí lo afirmo contundentemente. Probablemente pueden reducirse, pero no sabremos el impacto real hasta que eso suceda. Vale. No es una empresa fácil, desde luego. No tiene la corriente a su favor, digamos. Sí. ¿Quieres decir algo más sobre el tema? No. De acuerdo. Paso a la siguiente pregunta. Agente de investigación Charles C. Cluna, experto en crímenes sexuales dentro de la Iglesia, ¿qué tanto sabe en cuanto a los abusos sexuales que involucran a la Iglesia? Sí, conoce muchísimo. ¿Y qué porcentaje de casos realmente salen a la luz? No muchos. Aproximadamente saldrán como un 2%. Un poquito. Sí. Porque todo esto tiene filtros luego. ¿Por qué tantos casos dentro de la Iglesia? Un poco lo que hemos comentado antes. Seguramente hay más casos fuera, pero seguramente el hecho de tener poder permite silenciar, permite tapar y sobre todo permite tener mayor... Seguramente hay mayor cantidad de pedófilos fuera y de pederastas dentro. Justamente porque tienen el poder para actuar. Cosa que otro desde afuera sabe que el peso de la ley le puede caer encima. Entonces, la mayor parte de pedófilos son simplemente eso, inofensivos pedófilos. Pueden incluso consumir por internet, pero directamente no ejecutan. Es muy difícil que eso suceda, porque saben que hay una ley y que hay unas consecuencias. Dentro, muchas veces esto se obvia por el poder que se tiene. ¿Es caldo de cultivo para pederastas? Sí, está claro, porque te da el poder y te da unas herramientas. Pero no pensemos que son todos, insisto. Realmente es un porcentaje nimio. ¿Lo hacen por deseos sexuales reprimidos debido a la doctrina? Ya hemos hablado antes del celibato, ya hemos hablado antes de todo esto. Vale. ¿Qué porcentaje de miembros de la Iglesia Católica son pederastas? Pero no tantos, fíjate. El porcentaje apenas se queda en un 1%. Es muy poco, lo que pasa es que 1 de cada 100. Si hay cientos de miles implicados dentro de la Iglesia, estamos hablando de una cifra realmente alta. Pero no son muchos realmente. No son muchos en relación a todos los que hay. Sí. ¿Qué porcentaje de miembros de la Iglesia Católica son traficantes de pornografía infantil? Fíjate que todavía es un porcentaje menor que ese 1%, porque la mayor parte de miembros de la Iglesia prefieren actuar que traficar, justamente. Tocar, palpar, hacerlo con las propias carnes es algo que a ellos les resulta mucho más fácil. Sí. Aparte de la Cofradía de Chile, bueno, ya lo has dicho que sí. Hay muchísimas cofradías, grupos dentro de la propia Iglesia, y algo que no se sabe, o se sabe poco, es que directamente hoy con las altas tecnologías es mucho más fácil la comunicación. O sea, hay incluso grupos de WhatsApp donde se distribuye y donde se planifica todo esto. Que nosotros pensamos y nos imaginamos a los sacerdotes en plan zen meditando y lejos de la tecnología. Y eso no es así, no es así. Tienen a su alcance muchos medios. Es importante que esto se difunda, es importante que esto se conozca. Lamentablemente, dentro de la Iglesia hay muchas cosas más que no voy a contar hoy, que me ponen realmente muy mal. Porque no se trata solo de tener relaciones sexuales con una menor o con un menor.
Se trata directamente de rituales, sacrificios en algunos casos, secuestros. Se trata de cosas mucho más graves. Sí. Eso es todo. ¿Quieres decir alguna cosa más? Nada más. Hasta todo momento. En todo momento, gracias.